Bienvenidos una vez más a nuestro curso de Química General 2. En esta nublada mañana de 27 de abril, estamos finalizando este mes. Ya estamos básicamente a la mitad de nuestro curso. Les recuerdo que en el aula ya se encuentra disponible para su revisión, estudio, la cápsula 2 del laboratorio, para que puedan allí chequear, mirar, revisar, ¿sí? Ahí ya está disponible la práctica número 2, que tiene que ver precisamente con lo que hemos estado revisando en estas últimas sesiones sobre los líquidos, y en particular lo que vamos a revisar en la sesión de hoy, que tiene que ver con los temas de evaporación, que es otra de las propiedades que vamos a revisar sobre los líquidos, ¿sí? Y vamos a aprovechar esta propiedad para poder extraer, ¿sí? Sustancias, ¿sí? Que tienen, ¿no?, diferentes tipos de valores. Y vamos a revisar varias técnicas que utilizan esta técnica de evaporación, que son básicamente extracciones, ¿sí? Que en química se utiliza bastante. Vamos a revisar ahí la técnica de destilación, ¿sí? Que recurre a esta propiedad que tienen los líquidos, ¿sí? Para poder extraer sustancias que nos pueden interesar de diversas plantas o semillas, o como vamos a ver a continuación, de diversa índole. Antes de comenzar, también quiero recordarles que la tarea 4, ¿sí?, está hasta hoy, ¿sí?, para que allí puedan, los que todavía están pendientes de subir su infografía, ¿sí?, lo puedan hacer. Recuerden que la tarea consiste en seleccionar una fuerza intermolecular que permita explicar un principio químico, ¿sí? Y puedan incluir ahí una situación de sus respectivos contextos de profesión, de futuro desarrollo, ¿sí? Hasta ahora tenemos ahí 8 tareas entregadas, tienen hasta las 11 del día de hoy para poder subir ahí su infografía, ¿sí? Recuerden que la infografía es una forma de comunicar ideas donde lo central es las imágenes, ¿sí? A diferencia de otros tipos de formas de comunicar que lo hacen más centradas en el texto, la infografía lo hace más bien centrada en el diagrama o dibujo que se selecciona y la correspondencia entre el contenido y el contexto que aparece ahí. Es decir, ahí tienen los criterios de evaluación para básicamente el documento. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas con respecto a esto? No, profe. Ok. Bien, entonces vamos a abordar precisamente los temas que son impulsores de lo que es la actividad de laboratorio. Pero antes de arrancar, ¿sí?, quiero chequear y revisar en el syllabus la siguiente, para cuando tenemos fijada la siguiente evaluación, la parcial 3, para saber cómo andamos con los tiempos. Pero a veces en el curso vamos más rápido, otras veces vamos más lento y vamos a chequear rápidamente cómo estamos ahí con las fechas. La parcial 3 está para el 8 de mayo. Ah, perfecto. Vamos bien. Buenos días, profe. Buenos días. Bien, entonces para el 8 de mayo tendríamos nuestra tercera parcial, ¿sí?
El 8 de mayo. ¿Qué cabería? Ah, todavía hay que ver sólidos. Ya, vamos. Perfecto, vamos bien. Bueno, ahí vemos si es que, dependiendo de cómo vayamos, acortamos o ajustamos la prueba a los temas que hemos tratado hasta esa fecha. Bien, vamos entonces con los temas del día de hoy, que tienen que ver con esta tercera propiedad de los líquidos, que es la evaporación. ¿Sí? Así que ahí, mientras vamos discutiendo las ideas, los invito a que puedan formular preguntas de cosas que vayan allí emergiendo. ¿Sí? Entonces, la evaporación o vaporización es el proceso en que básicamente las moléculas de una superficie de un líquido escapan y pasan precisamente a la fase de vapor. Al igual que los gases, ¿sí? La energía cinética de las moléculas de un líquido va a depender de la temperatura. ¿Sí? Y la velocidad de evaporación va a aumentar conforme lo hace en ese sentido la temperatura. Por tanto, la relación entre velocidad de evaporación y temperatura es directamente proporcional. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tenemos acá un recipiente abierto, ¿sí? El líquido va a continuamente estar evaporándose, ¿sí? Es decir, moléculas que se encuentran en la fase líquida van a pasar a la fase vapor, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, si acá tenemos un envase cerrado, ¿sí? Va a ocurrir que moléculas que se encuentran en estado líquido van a pasar, ¿sí? Al estado vapor o al estado gas, ¿sí? Y van a regresar nuevamente de la fase gaseosa a la fase líquida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen un frasquito de vidrio, ¿sí? Tapado, se puede ver que hay un equilibrio líquido-vapor cuando logran observar una cierta formación de gotitas en la parte superior del frasco, donde se advierte que las moléculas, ¿sí? Se condensan para formar, en ese sentido, gotitas y caer nuevamente al líquido, ¿sí? Entonces, allí la distribución de la energía cinética en las moléculas de un líquido a diferentes temperaturas, la temperatura más baja, ¿sí? Es decir, una pequeña fracción de moléculas posee la energía necesaria para escapar, ¿sí? Del líquido, de modo que la evaporación es más lenta y la presión de vapor al equilibrio va a ser mucho menor, ¿sí? Mientras que el sistema, que se compone de líquido-gas de una misma sustancia, eventualmente alcanza un equilibrio dinámico, es decir, entre las moléculas que están en estado líquido y escapan a vapor y las que están en vapor vuelven a estado líquido, ¿sí? Entonces, este equilibrio dinámico va a depender de la velocidad de evaporación, es decir, de la capacidad que tienen las moléculas de pasar del estado líquido al estado gas, va a ser igual a la velocidad, ¿sí? De condensación, ¿sí? En un recipiente cerrado, ¿sí? Por tanto, aquí se dice que hay un equilibrio, ¿sí? Entre la velocidad entre las moléculas que pasan de líquido a vapor, es decir, se evaporan, y de las que vuelven nuevamente de vapor a líquido, es decir, se condensan, ¿sí? Entonces, para recordar, un sistema en equilibrio o que cambia, el equilibrio responde a la forma en que atiende a aliviar o a deshacer todo el estrés que se esté allí en ese momento sometiendo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Preguntas, dudas, consultas. Profe, yo no entiendo muy bien el gráfico. El gráfico, ¿de qué se trata el gráfico? Entonces, en el eje Y tenemos moléculas que tienen una energía cinética, ¿sí? Dada. Entonces aquí tenemos moléculas que responden tenemos una alta temperatura y una energía cinética, ¿sí? Entonces, lo que ocurre acá entre estos dos gráficos es que a una temperatura baja o una temperatura alta, ¿sí? Vamos a tener una zona, ¿sí? Del gráfico donde va a haber una energía cinética mínima que se necesita para que se escapen las moléculas de la superficie del líquido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto en cristiano simple?
Por ejemplo, vamos a ver si podemos dibujar acá. Imagínense que acá tenemos, perdón, tenemos acá un envase que contiene, ahí tenemos un envase entonces, y tenemos con agua, ¿de acuerdo? Bien, y entonces vamos a tener moléculas que van a estar aquí en la superficie. Estas son todas moléculas de agua, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces van a ver acá moléculas que van a estar, recuerden, producto de la tensión superficial. Aquí todas las moléculas están haciendo interacción entre unas contra otras. Entonces va a haber, por ejemplo, esta molécula que está aquí va a querer pasar de estado de fase líquida, ¿sí?, a fase vapor, ¿sí? Entonces, para que esta molécula que está aquí haga ese trayecto, tiene que, por un lado, no sé, pues chocarse, empujarse a las moléculas que están ahí a nivel de superficie para que ella pueda salir, ¿sí?, de la fase líquida a la fase vapor, ¿sí? Y ahí hay una energía involucrada, ¿sí? Y después, ¿sí? Entonces, esa es la energía mínima que se necesita para que escape, ¿sí?, la molécula de la superficie del líquido, ¿sí? Por tanto, aquí hay una energía cinética, ¿sí?, involucrada, ¿sí? Y entonces acá eh, hay una fracción de moléculas, ¿sí? No todas, no son todas, sino que solamente una fracción pequeña de moléculas que va a poseer una alta energía, ¿sí?, para poder escapar, ¿sí?, de la fase líquida a la fase vapor, ¿sí? Eso es lo que nos relata el gráfico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es decir, no todas, ¿sí?, las moléculas van a tener la energía necesaria para poder escapar del líquido. ¿Quién me puede decir cuándo todas las moléculas, ¿sí?, van a poseer la energía necesaria para escapar del líquido y transformarse en vapor? ¿Cuándo ocurre eso? ¿Ideas? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, profe? ¿Cuándo o en qué momento todas las moléculas, ¿sí?, van a poseer la energía necesaria para escapar del líquido? ¿En qué condiciones? Cuando alcanzan su punto de ebullición. Muy bien, ¿sí? Es decir, la ebullición es cuando todas, todas las moléculas que se encuentran en fase líquida, ¿sí?, tienen la energía para escapar y evaporarse, ¿sí? Es decir, la evaporación, ¿sí?, puede ocurrir a cualquier temperatura, ¿sí? Es decir, a cualquier temperatura, ¿sí?, una pequeña fracción de moléculas va a poseer la energía necesaria para escapar del líquido, ¿sí? De hecho, pues, si ustedes dejan una gotita de agua sobre un mesón, ¿sí?, va a empezar a evaporarse hasta que con el paso del tiempo ya se va a haber evaporado la mayoría de la gotita, ¿sí? O cuando ustedes, no sé, por el verano se tiran a la piscina y salen de la piscina y están ahí todos mojados y mientras va transcurriendo el tiempo se van, entre comillas, secando. Bueno, es porque precisamente todas las gotas de agua, ¿sí?,
que están sobre su cuerpo se comienzan a evaporar, ¿sí? Lentamente, pero empiezan a evaporarse, ¿sí? En cambio, por ejemplo, si ustedes colocan una olla con agua, ¿sí? En la cocina y alcanzan los 100 grados, entonces todas las moléculas, ¿sí? Van a poseer la energía necesaria para escapar del líquido y va a llegar a un punto en que si ustedes continúan calentando, se va a haber evaporado toda el agua, ¿sí? Van a tener la olla ahí seca, ¿de acuerdo? Aquí tenemos distintos ejemplos, ¿sí? De evaporación. Por ejemplo, en las mañanas, ¿sí? Cuando aparece acá todas estas gotitas de agua en la ventana, o cuando se están tomando, por ejemplo, em, su... Bueno, acá tenemos ejemplos de evaporación y de condensación también. ¿Sí? Acá, por ejemplo, cuando se toman una bebida y el contenido está más frío y por fuera del vaso se pegan o se forman gotitas, es producto de que el agua presente en la atmósfera, ¿sí? Se condensa, producto de que el vaso con la bebida se encuentra más frío y entonces eso hace que se condensen moléculas de agua que están presentes en la atmósfera en las paredes del vaso, ¿sí? Bueno, y acá en el baño, seguramente ustedes cuando miran el techo de su baño, ¿sí? O de la pensión donde están arrendando, miran la condensación que se forma en la parte superior del techo, miles de gotitas, y si todas esas gotitas, bueno, no se limpian o no se usa algún producto blanqueador, probablemente empiezan a aparecer ahí colonias de hongos que empiezan a instalar ahí su campamento y empiezan a salirle ojitos y patitas a toda la vida que se forma ahí en la parte superior de la ducha. ¿Sí? Bien, y acá aparece un nuevo concepto que se denomina presión de vapor, ¿sí? Y esta propiedad, presión de vapor, es específica para cada líquido, ¿sí? Es decir, em, cuando las moléculas de vapor no pueden escapar, ¿sí? Eh, tenemos, por ejemplo, el caso de un recipiente cerrado, ¿sí? Eh, Mientras más moléculas salgan del líquido, ¿sí? Más moléculas gaseosas van a chocar contra las paredes del recipiente entre ellas y contra la superficie del líquido, de modo que va a haber mayor condensación en este caso. Entonces, la presión parcial, ¿sí? De las moléculas de vapor sobre la superficie de un líquido en equilibrio, en la temperatura dada, es lo que se conoce como presión de vapor, ¿sí? Es decir, la presión de vapor va a ser el equilibrio, ¿sí? Que va a existir entre las moléculas que salen, ¿sí? Del líquido a vapor versus las que eh, se condensan y vuelven nuevamente a la fase líquida, ¿sí? Entonces ahí se produce, en ese sentido, un equilibrio. Y vamos a tener líquidos, ¿sí? Que tienen una presión de vapor más baja y líquidos que tienen una presión de vapor mucho más alta, ¿sí? Entonces, la presión de vapor puede medirse con un nanómetro y los líquidos que se evaporan con alta facilidad reciben el nombre de líquidos volátiles y su presión de vapor es relativamente alta, ¿sí? Es decir, fuerzas de atracción, ¿sí? Fuerzas intermoleculares grandes generan una baja presión de vapor, ¿sí? Y por otro lado, un aumento de temperatura genera una alta presión de vapor, ¿sí? Y si tenemos una alta presión de vapor, entonces el líquido es más volátil todavía, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos distintos líquidos, el éter dietílico, el metanol, etanol, benceno, agua, ¿sí? Y acá tenemos distintas presiones, ¿sí? Bueno, recuerden que 760 torr es equivalente a una atmósfera, ¿sí? Lo que sería básicamente a
nivel del mar, ¿sí? Entonces, a nivel del mar, el metanol se evapora a una temperatura de aproximadamente 35 grados Celsius, ¿sí? Mientras que el etanol se evapora a 78 grados Celsius, ¿sí? Y acá tenemos nuestra amiga agua, ¿sí? Que el agua básicamente se evapora completamente a los 100 grados Celsius, ¿sí? Entonces, los alcoholes de baja masa molecular, como el etanol, que tienen únicamente un donador potencial de puente de hidrógeno, sus fuerzas cohesivas son más débiles que el agua, ¿sí? Recuerden que el agua, como tiene dos pares de eh, electrones, eh, ¿sí? Vinculados al átomo central, tiene la potencialidad de formar ahí más puentes de hidrógeno, ¿sí? Y por tanto, si puede formar más puentes de hidrógeno, entonces significa que tiene fuerzas mayores de atracción, por tanto, su presión de vapor es más baja y por tanto, ah, se evapora a una mayor temperatura. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas, consultas sobre esto. ¿Se entiende la idea? Los escucho. Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? Coméntenme una medida de seguridad con respecto al manejo entonces de líquidos volátiles. ¿O qué precauciones hay que tener con respecto a líquidos volátiles? Trabajar bajo la campana extractor. Ok, muy bien. ¿Qué más? Poseer las antiparras también y los guantes, porque puede causar quemaduras. Muy bien. Quiero contarles una experiencia que tuvimos acá en el instituto. De hecho, el Instituto de Química casi se quema, o más que se quema, explota la facultad entera, ¿sí? De acá nueva, el campus ese que se ve ahí atrás. Porque en un laboratorio, estudiantes empezaron a trasvasijar em, éter dietílico desde desde una tremenda botella a botellas más pequeñas para poder manipular con mayor facilidad eh, este líquido. Lo que se les olvidó o no se percataron de que como el éter dietílico se evapora a los 35 grados Celsius, ¿sí? Mientras estaban trasvasijando el líquido a botellas más pequeñas, ya se estaba comenzando a evaporar. Fue tanta la evaporación que hubo dentro del laboratorio que se generó una atmósfera cargada de éter dietílico y resulta que en el mismo laboratorio había un experimento montado donde había una placa calefactora encendida. Y producto de haber tenido una placa calefactora encendida, eso bastó para que el éter dietílico que estaba en suspensión en la atmósfera al interior del laboratorio se encendiera, generando un estallido monumental que básicamente fundió o derritió prácticamente las, las luces protectoras del laboratorio. De hecho, tuvo que venir bomberos y ese día fue bastante caótico porque eh, como recién estábamos acá instalados en Curauma, bomberos no conocía el camino y se terminó dando vuelta el camión de bomberos ahí justo en la altura donde está el condominio de las Casas Blancas, generando una tremenda eh, congestión vehicular y con digamos, el instituto a puertas de haberse quemado y entre todos los auxiliares apagando
el casi incendio que hubo producto de este tipo de situaciones, ¿sí? Normalmente los líquidos, ¿sí? Eh, o solventes mayoritariamente, ¿sí? Tienen que tener mucho cuidado porque normalmente las empresas proveedoras de solventes, se los comento esto para cuando estén trabajando y estén a cargo de la bodega reactivo, vienen en envases de litro o de 5 litros o de 10 litros, ¿sí? Y uno normalmente hace el proceso de trasvasijar a envases más pequeñitos para hacer más manipulable, ¿sí? Y en ese proceso de trasvasijar hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, tal como señalaban ahí algunos de sus compañeros. em, eh, el tema de si la presión de vapor de ese solvente es relativamente alta, ¿sí? Significa que va a ser muy volátil, ¿sí? Y si es volátil, a temperatura ambiente prácticamente va a empezar a evaporar, ¿sí? Y es ahí donde Pero tenemos que tener mucho cuidado, en ¿sí? ese caso del éter dietílico que al ya trasvasijarlo a fuentes pequeñitas se empezó a evaporar, ¿hay que solamente ir a la campana o hay que, no sé, ver también el ambiente que hay o ir a un lugar más frío o no sé? Bueno, todos los trasvasijes se tienen que hacer bajo campana, todos. Ya, Y por cierto, con la campana, con el extractor encendido, sí. ¿sí? Porque no sirve de nada estar con la campana ahí y con el extractor apagado. No, tiene que estar extractor encendido. Y la segunda norma de seguridad ahí es que cuando estén trasvasijando líquidos volátiles, no puede haber nada prendido, ni placa, ni mecheros, o sea, cualquier artefacto que genere alguna chispa puede ser eh, una situación de peligro, ¿sí? Ujú. Sobre todo con líquidos sumamente volátiles, ¿sí? Entonces, profe, no solamente fijarnos, bueno, en nuestro uniforme y en la campana, sino que también fijarnos en la temperatura que hay a nivel ambiente del laboratorio. Así es. Ya, Y sobre todo cuando estén trasvasijando líquidos volátiles, sobre todo alcoholes, ¿sí? ya. Em, Porque, insisto, pueden estar bajo campana, pero si no tienen la campana prendida o no le han hecho mantención a las campanas, que eso también tienen que preocuparse ustedes en su ámbito laboral, de que las campanas funcionen, que tenga que el motor esté funcionando para que genere ahí el proceso de extracción, porque imagínense, está la campana, no la tienen encendida, comienzan a trasvasijar, el líquido se empieza a evaporar y entonces tienen ahí dentro de la campana una mezcla altamente comburente de un líquido volátil, como puede ser el éter dietílico o metanol, ¿sí? Eh, eh, y no sé, pues el compañero que está al lado justo va a, no sé, eh, lo típico en un laboratorio, no sé, de bioquímica, están, no sé, pues, cultivando ah, algún, no sé, cultivo con un consorcio microbiano y van a desinfectar con calor alguna de las placas y justo enciende el mechero para hacer ese proceso y bueno, hay varios que han terminado sin ceja, sin barba, sin bigote, producto de esas situaciones, Entiendo, profe. ¿sí? Entonces ahí Sí, ojo cuando estén manipulando líquidos volátiles, ya sea trasvasijando, y a veces eh, el trasvasije puede ser de una botella de litro a lo mejor a un matraz de aforo o a un vaso precipitado, o están sacando una propipeta, ¿sí? Siempre hay que tener mucho cuidado con líquidos volátiles, ¿sí? sí, profe. Bien, entonces, en términos generales, la presión de vapor y el punto de ebullición, ¿sí?
de moléculas no polares, ¿sí? Está relacionado con su masa molecular y tamaño de molécula, ¿sí? Los átomos más pesados, pues, al poseer más electrones y por tanto son más polarizables, dan lugar a mayores fuerzas de dispersión atractivas entre ellas. Por tanto, las moléculas más grandes, con mayor área de superficie, también poseen elevadas fuerzas de dispersión atractivas y elevados puntos de ebullición, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, tenemos el éter dietílico, ¿sí? Y acá tenemos distintas presiones de vapor, ¿sí? De distintos líquidos a distintas temperaturas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mírense el caso del agua. A 0 grados va a tener una presión de 4,6 torr, ¿sí? Mientras que a 100 grados Celsius va a tener 760, ¿sí? torr, ¿sí? O el éter dietílico a 0 grados va a tener 185 torr, mientras que a 100 grados 4854 torr, ¿sí? Es decir, la temperatura, ¿sí? Aumenta en ese sentido la presión de vapor. Y si aumentamos la presión de vapor, entonces, ¿qué significa? Que facilitamos el proceso de que el líquido pueda escapar de la fase líquida, ¿sí? A la fase vapor. ¿Y eso por qué? Porque estamos aumentando la cinética de las moléculas, y al aumentar la cinética de las moléculas, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que se rompen las fuerzas intermoleculares y eso permite que pase del estado líquido al estado gaseoso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio, dice, al pasar una muestra de gas helio de 113 litros a 1360 grados Celsius a presión atmosférica a través de plata fundida a la misma temperatura. El gas se satura con vapor de plata y la plata líquida entonces pierde una masa de 0,120 gramos. ¿Cuál va a ser la presión de vapor de la plata líquida a 1360 grados Celsius? Entonces, vamos a suponer que después de saturarse con vapor de plata, el volumen del gas continúa siendo 113 litros. Este supuesto será válido si la presión de vapor de la plata es bastante más baja que la presión barométrica. De acuerdo con la ley de Dalton, las presiones parciales, podemos entonces tratar el vapor de plata como si fuera el único gas que ocupa el volumen de 113 litros. Por tanto, ¿qué datos necesitamos para aplicar la ecuación de gases ideales? A continuación, nos están preguntando por la presión. Tenemos la constante de los gases, los moles, que se calculan a partir de los gramos que se pierden de plata, serían 0,120, eso nos da 0,00111 moles de plata. El volumen, 113, la temperatura, transformamos los 1360 grados a Kelvin, que serían 1633 Kelvin. Reemplazamos los valores en la ecuación y eso nos da que la presión, ¿sí?, de vapor experimental de la plata líquida a 1360 grados va a ser de alrededor de 1,32 por 10 elevado menos 2 atmósferas, ¿sí? Que eso es aproximadamente un torr, ¿sí? Ahí tenemos un ejercicio para calcular presiones de vapor. Y esto, bueno, ¿qué aplicación tiene? Que es un poco lo que van a ver en el laboratorio esta semana, ¿sí? Tanto el paralelo 1 hoy como el paralelo 2 del día viernes, ¿sí? Utilizamos la presión de vapor, ¿sí? El concepto de presión de vapor, ¿sí?, que sería el punto de ebullición, ¿sí?, para poder ocuparlo en una técnica que se llama destilación, ¿sí?, donde acá lo que se hace es que durante la destilación de un líquido impuro, ¿sí?, las sustancias no volátiles van a permanecer en el matraz, ¿sí?, de destilación,
el líquido se vaporiza, es decir, las moléculas que están en fase líquida, ¿sí?, pasan a estado vapor, ¿sí?, transitan por la cabeza de destilación, ¿sí?, y llegan a la camisa refrigerante, ¿sí? Aquí, como la temperatura es mucho más baja, producto de la entrada y salida de agua que tenemos acá, ¿sí?, aquí la temperatura en la camisa refrigerante desciende, ¿sí? Eso hace que las moléculas, ¿sí?, de vapor, ¿sí?, se condensen, ¿sí?, y se transformen en gotitas, y podamos colectar a posteriori todas esas gotitas en un envase o recipiente colector, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos acá una mezcla de, imagínense ustedes, no sé, un vino, ¿sí? Tenemos una muestra de vino acá. En el vino, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos agua, tenemos taninos, tenemos distintos pigmentos, tenemos alcohol, etanol, ¿sí? Entonces, nos vamos a aprovechar que si el agua se evapora por completo a 100 grados Celsius, ¿sí?, pero el etanol se evapora ¿a cuánto? ¿A qué A temperatura? 35 grados Celsius. No, ese es el éter dietílico. El etanol, Ah, el etanol se evapora a los 78, mientras que el metanol a los 65. 65 grados Celsius el metanol y 78 grados Celsius el etanol, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que cuando el termómetro, ¿sí?, marque, ¿sí?, los 78 grados Celsius, ¿sí?, y nosotros mantengamos esa temperatura, va a estarse destilando, ¿sí?, etanol, y vamos a poder recolectar acá, ¿sí?, etanol. Pero resulta que mientras llega de 100 a 78 grados Celsius, en rigor, cuando el sistema alcance los 65 grados Celsius, probablemente vamos a estar destilando no necesariamente etanol, sino que otros alcoholes, como puede ser el caso del metanol, ¿sí? Pero como sabemos que esto es una muestra de vino, y en el vino sabemos que está presente el etanol, bueno, vamos a destilar etanol. Pero si acá tuviésemos otro tipo de sustancia, ¿sí?, otro tipo de... recuerden que uno puede hacer fermentar cualquier vegetal, y producto de ese fermento uno puede destilar alcoholes, ¿sí? De hecho, uno de los peligros más grandes que puede haber cuando uno hace estos procesos de destilar o fermentar frutas o fermentar cualquier tipo de vegetales es que probablemente uno tenga ahí una mezcla, ¿sí?, de metanol con alcohol, perdón, con etanol. En el caso si tenemos una intoxicación por etanol, bueno, ustedes conocen los efectos de lo que significa intoxicarse con etanol. Que es una borrachera y un apagado de tele impresionante, ¿sí? Y si eso transcurre con el tiempo, se transforma después en cirrosis y en todas las enfermedades derivadas del consumo excesivo del alcohol, en este caso del metanol, perdón, del etanol. Pero ¿dónde está lo peligroso? Si se consume metanol, ¿sí?, el metanol genera como efecto secundario la ceguera, ¿sí? Así que ojo con eso, cuidado con el consumo de esos rones piratas de dudosa reputación, porque probablemente vayan trazas ahí de metanol que puede ser peligroso y dañino para su salud.
¿sí? Pero en el caso del Profe, vino, sí, ay, disculpe, era solo que quería saber de dónde provenía el 65 grados Celsius. el 65 grados Celsius, ¿dónde viene? Habíamos Sí. dicho que el metanol, el metanol, ¿sí? Se evapora a los 65 grados Celsius. Ah, Mientras ya, que el etanol 78. a los 78. ¿Saben Gracias. cuál es la diferencia entre el etanol y el metanol o no? El metanol simplemente es una estructura muy simple de un radical CH3 o radical metil, ¿sí? Con el radical OH. Mientras que el etanol, tenemos acá ya no es un átomo de carbono, sino que ya son dos átomos de carbono, ¿sí? Unido a un radical OH. ¿Sí? Este es el que se consume, ya sea como bebida espirituante o como desinfectante. ¿Sí? Y bueno, también se utiliza el metanol se utiliza como combustible, ¿sí? En fin, cada alcohol tiene distintas aplicaciones debido a sus respectivas masas y propiedades, ¿sí? Entonces, ¿por qué señalamos esta diferencia? Porque cuando, no sé, uno se pone a fermentar cualquier tipo de vegetales, ¿sí? Y después de fermentar esos vegetales, es decir, se transforman los azúcares de un vegetal en alcohol, ¿sí? Podemos tener este tipo de mezclas, ¿sí? Entonces, si vamos a destilar ese tipo de mezcla, a los 65 grados va a estar saliendo metanol, ¿sí? Porque se va a evaporar metanol, y luego a los 78 grados Celsius va a empezar a salir el etanol. Y si esto lo seguimos calentando, cuando lleguemos a los 100 grados va a destilar agua. Entonces ahí tenemos que saber en qué momento, ¿sí? Retirar, ¿sí? Digamos, el vaso o el matraz colector para saber qué tipo finalmente de sustancia es la que vamos a estar obteniendo, ¿sí? Eh, en el proceso de destilado, ¿sí? Eh, Algunos elementos de seguridad, cuando uno monta, ¿sí? Un sistema de destilación, tiene que tener mucho cuidado con todas estas piezas que son de vidrio, ¿sí? Recuerden que el vidrio no es un material muy resistente a los cambios de temperatura, por tanto acá vamos a estar constantemente teniendo distintos cambios de temperatura, donde vamos a tener vidrio muy caliente, ¿sí? Y zonas donde el vidrio va a estar enfrentado a frío, ¿sí? Por tanto, ahí tenemos que tener cuidado cuando estemos, eh, una vez apagado el sistema, tenemos que esperar que todo el sistema alcance la misma temperatura para poder recién allí desmontarlo, ¿sí? En cada proceso del montaje, en cada pieza de encaje, donde está el esmerilado, hay que colocar ahí una sustancia que ayude a que, producto del efecto del calor, eso no quede pegado, ¿sí? Producto de la expansión del material, ¿sí? De expansión del vidrio. Entonces se agrega tanto en cada conexión, ¿sí? De las piezas de vidrio, allí donde estoy señalando con las flechitas, se agrega vaselina, ¿sí? Para evitar que, producto de la expansión del material, ¿sí? Producto de la dilatación, esto quede ahí pegado y después sea complejo poderlo sacar, ¿sí? ¿Qué otro elemento de seguridad? Bueno, como es vidrio y si esto sufre cambios de temperatura muy bruscos, puede trizarse, quebrarse, estallar, ¿sí? En algunos casos, si no es de buena calidad en ese sentido el material, ¿sí? Em, También tenemos que tener cuidado con
con el líquido que se introduzca en el matraz de destilación, ¿sí? Acá también se empiezan a formar burbujas, ¿sí? De gases disueltos como por ejemplo CO2 o oxígeno, cuya solubilidad siempre va a disminuir con el aumento de temperatura, y hay que controlar el burbujeo que se produce acá al interior del matraz de destilación. Y para controlar el burbujeo, para que no vibre todo el sistema, se utiliza normalmente, se incorpora ahí un material poroso que se llama, sí, normalmente es un material poroso como puede ser trocitos de arcilla, ¿sí? Pequeñitos. La arcilla en ese sentido es inocua, no va a interactuar con, con la sustancia que está aquí dentro del matraz de destilación, ¿sí? Entonces, la presión de vapor de cualquier líquido, ¿sí? Recuerden que va a depender, ¿sí? De la temperatura del líquido, ¿sí? Y el punto de ebullición de cualquier líquido depende precisamente de la presión que vamos a tener ahí en el sistema, ¿sí? Entonces, en el laboratorio, ¿qué es lo que van a, o en la cápsula de laboratorio, qué es lo que van a ver? Van a ver dos sistemas de destilación. Uno que se llama destilación simple, ¿sí? Donde van a observar ahí la destilación de clavos de olor, ¿sí? Donde lo que se va a extraer ahí va a ser uno de los componentes de los clavos de olor, ¿sí? Y el otro sistema que vamos a ver y que vamos a revisar va a ser, aquí está el montaje de destilación simple, ¿sí? Y el otro que van a ver va a ser un derivado de un sistema de destilación fraccionada, que es más bien el sistema Socklet, donde en el sistema de destilación simple, digamos, el arrastre, ¿sí? Es decir, el, el componente primordial es agua, mientras que en el Socklet, en el sistema Socklet, ya no es agua, sino que normalmente es un solvente orgánico el que se utiliza, ¿sí? Eso, ¿por qué se hace así? Porque recuerden que hay sustancias que tienen mayor interacción con el agua, es decir, son solventes más bien polares, ¿sí? Por tanto, pueden ser más fácilmente extraídos por arrastre de vapor de agua, ¿sí? Así se llama. Mientras que otras sustancias, como no son polares, ¿sí? Tienen que extraerse con un solvente también apolar, ¿sí? Orgánico mayoritariamente, donde el sistema Socklet allí es una buena opción para producir el fenómeno. Acá tenemos otro sistema que se llama el sistema de destilación fraccionada, donde lo que cambia o que lo que diferencia con la destilación simple es que se adiciona una columna de fraccionamiento, ¿sí? ¿Y eso para qué es? ¿Para qué se utiliza? Se utiliza normalmente cuando yo acá tengo dentro del matraz, ¿sí? Una mezcla de líquidos, ¿sí? Y quiero separar líquidos, ¿sí? A diferencia del sistema de destilación simple, donde normalmente tengo líquidos y sólidos, y la temperatura, las temperaturas de ebullición de cada uno de los líquidos es muy cercana, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo quiero separar una mezcla de etanol, ¿sí? Y metanol, donde sabemos que uno se evapora a los 65 grados Celsius y el otro se evapora a los 78 grados Celsius, ¿sí? El, el metanol, ¿sí? Y este sería el etanol. ¿Sí? Tenemos acá una mezcla de estos dos líquidos. Vamos a necesitar para poderlos separar, ¿sí? Esta columna, ¿sí? De fraccionamiento, porque eso hace que en este caso, cuando se alcance la temperatura dada, uno de ellos comiencen a evaporarse, ¿sí? Y como tenemos acá esta columna de fraccionamiento, en la columna se va a empezar a condensar y va nuevamente a caer al matraz de destilación, ¿sí? Mientras que el otro va a llegar
a la parte superior y va a caer y se va a condensar y lo vamos a poder recuperar en el matraz colector. ¿Sí? Para eso se utiliza el sistema de destilación fraccionada. ¿Sí? Los que viven cerca de Concón y pueden ver la refinería, donde ven esas tremendas columnas, bueno, esas columnas son básicamente, a nivel tamaño industrial, son básicamente columnas de destilación fraccionada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como están destilando derivados del petróleo, muchos de los derivados del petróleo tienen puntos de ebullición muy cercanos, entonces requieren de estas columnas para poder sacar a distintas, digamos, temperaturas los diferentes solventes que quieren extraer de, en este caso, del petróleo. ¿Sí? Bueno, y aquí una breve contextualización, ¿sí? No sé, a quienes han, no sé, pues, tenido la experiencia de, por su familia o por visitar destilerías de, no sé, de alcohol, ¿sí? Podemos ver acá, por ejemplo, distintos tipos de alambiques, ¿sí? Em, para poder transformar mezclas, ¿sí? de uva, ¿sí? Y de sus fermentos, ¿sí? El poder transformar o extraer ese preciado alcohol que le ponen como etiqueta de venta comercial pisco, ¿sí? Y básicamente es una destilación, ¿sí? Am, donde tenemos acá en este primer alambique distintos componentes, ¿sí? Agua, las mezclas de las distintas uvas, ¿sí? Normalmente cuando se hace pisco se mezclan, si no me equivoco, por lo que me han contado, 3 tipos de uvas blancas completamente, donde cada una de esas uvas les aporta distintos, digamos, aromas, sabores, cuerpo al producto final, ¿sí? Y entonces acá lo que se hace es que la mezcla se calienta, ¿sí? Y en la medida que se va calentando en el alambique de cobre, ¿sí? Va ascendiendo los vapores, ¿sí? Es decir, el, el etanol, ¿sí? Asciende, ¿sí? Ingresa al cuello de cisne, ¿sí? Pasa por una columna eh, por una camisa refrigerante, en este caso por un serpentín, ¿sí? Y finalmente se obtiene el destilado bueno, en la zona de salida de, de todo este sistema de alambiques tradicionales de destilación, ¿sí? Acá tenemos distintos tipos de formas de alambique: cabeza de moro, forma de oliva, en forma de cebolla, ¿sí? Em, de hecho, hasta el día de hoy, esta es la forma en que muchas de las destilerías en el norte de nuestro país extraen y hacen pisco, o en la zona sur de nuestro país, aguardiente. ¿Sí? Bueno, otra idea clave, ¿sí? De transferencias de calor entre líquidos, ¿sí? Es que para que un líquido aumente su temperatura, ergo, debemos de suministrar calor. El calor específico, ¿sí? O la capacidad calorífica de un líquido, ¿sí? Es la cantidad de calor que se debe suministrar a una masa establecida del líquido para elevar 1 grado Celsius su temperatura, ¿sí? Por tanto, vamos a tener líquidos que tienen calor específico o capacidad calorífica completamente distintos, ¿sí? Recuerden que si ese líquido tiene una mayor masa, ¿sí? Es decir, las moléculas que forman ese líquido, sus átomos tienen mayor cantidad de electrones, ¿sí? Porque si son más grandes, entonces van a tener mayor masa, y si tienen mayor masa, entonces van a necesitar una mayor cantidad de energía para que su energía cinética aumente, ¿sí? Básicamente en 1 grado Celsius, ¿sí? Si se suministra calor a una temperatura, perdón, a un líquido a presión constante, entonces la temperatura aumenta hasta alcanzar su punto de ebullición, ¿sí? Es decir, donde las moléculas escapan todas del líquido a vapor,
Y si la temperatura se mantiene constante hasta que se haya suministrado calor suficiente para evaporar todo el líquido, entonces aparece aquí un concepto que se llama entalpía molar de vaporización, ¿sí? Que es básicamente la cantidad de calor que se debe suministrar a un mol de un líquido en su punto de ebullición para convertirlo en vapor, ¿sí? Sin cambio de temperatura. ¿Sí? Y eso es, aquí hay una pequeña ecuacioncita, ¿sí? Donde el calor va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a la capacidad o calor específico, ¿sí? Que tiene el líquido, que se mide en joules, gramos por grados Celsius, ¿sí? La masa, en este caso del líquido, y los cambios de temperatura que podemos registrar. Normalmente un cambio de temperatura es la resta entre la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? Del sistema. ¿Sí? Acá tenemos un pequeño ejercicio donde podemos calcular la cantidad de calor en joules que se necesitan para transformar 180 gramos de agua, ¿sí? A 10 grados Celsius en vapor a 105 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace el ejercicio? Paso número 1, la cantidad de calor que se necesita es la suma de calor para calentar el líquido de 10 a 100 grados, luego convertir agua líquida en vapor a 100 grados Celsius y 3, calentar el vapor de 100 grados Celsius a 105 grados Celsius. ¿Sí? Entonces tenemos paso 1, estamos calentando 180 gramos de agua a 100 grados Celsius. ¿Sí? Una vez que ya lo tenemos a 100 grados Celsius, se produce el cambio de fase. Y ahora de 100 grados Celsius a 105 grados Celsius. ¿Sí? Por tanto, el paso 1.3 comprende el calor específico del agua, 4,18 Joule gramos por grado Celsius, y del vapor del agua, que es 2,03 Joule gramos por grado Celsius respectivamente. Por tanto, en el paso número 1, ¿sí? Y aplicando la ecuación que mostramos anteriormente, vamos a tener ahí el cambio de temperatura inicial que va de los 100 grados Celsius a, perdón, de los 10 a los 100, por tanto ahí se resta y tenemos el cambio de temperatura. Hacemos el cálculo y eso nos va a dar 0,677 por 10 elevado a 5 Joule. A continuación, aplicamos entonces el cambio de calor específico de agua y de vapor de agua, ¿sí? Lo que nos va a dar 4,07 por 10 elevado a 5 Joule. Y finalmente hacemos la resta acá de que nos dice que hay que llevar de nuevamente el agua a 105 grados Celsius, ¿sí? Pasamos de 100 y lo hacemos con 100 porque sabemos los valores cuando el agua está a esa temperatura, se hace la resta y finalmente hacemos toda la sumatoria de cambios de calor que ocurren acá, lo que nos va a dar finalmente para convertir 180 gramos de agua de 10 grados Celsius a 105 grados Celsius requerimos 4,76 por 10 elevado a 5 joules de energía para producir ese cambio de temperatura en el agua. ¿Sí? Bien. Y aquí todos estos cambios, ¿sí? Fueron estudiados por Rudolf Julius Emanuel Clausius junto con Benoit Paul Émile Clapeyron, ¿sí? Y entonces en termoquímica, en función de estos dos científicos, aparece la ecuación de Clausius-Clapeyron, que es una manera de caracterizar la transición de fase que tiene un sistema en un solo componente, ¿sí? Es decir, en un diagrama presión-temperatura, la línea que separa ambos estados se conoce como curva de coexistencia, ¿sí? Y la relación Clausius-Clapeyron va a determinar la pendiente de dicha curva.
En castellano simple, ¿qué significa esto? Significa que en un líquido yo voy a tener un diagrama de fase, ¿sí?, entre la relación presión-temperatura, ¿sí? Temperatura, presión, ¿sí? Donde voy a tener los estados gas, líquido y sólido respectivamente, ¿sí? Entonces, esta ecuación, la ecuación Clausius-Clapeyron, me va a caracterizar, me va a determinar precisamente la línea que separa, ¿sí?, la respectiva fase de líquido-gas o de sólido-gas o líquido-sólido respectivamente, ¿sí? Es decir, esta ecuacioncita que está acá es la que caracteriza, ¿sí?, dónde se pone esta línea que separa estos tres estados de agregación, ¿sí?, en una sustancia. ¿Se entiende la idea? Pero ojo que la ecuación de Clausius-Clapeyron es para caracterizar, ¿sí?, caracterizar una transición de fase en un sistema de un solo componente, ¿sí? ¿De acuerdo? Esa es la condición, un solo componente, ¿sí? Agua, por ejemplo, etanol, metanol, ¿de acuerdo? ¿Sí? Preguntas, dudas, consultas. Yo tengo, profe, en la ecuación, Sí. ¿a qué corresponde el... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero el triangulito con la H y H vapor y la Entalpía de R? vaporización. El triangulito, eso es Sí, entalpía de vaporización, ¿sí? Y dijimos que la entalpía de vaporización, ¿qué es lo que es? Es la, eh, la entalpía molar de vaporización de un líquido, es la cantidad de calor que se debe suministrar a un mol de un líquido en su punto de ebullición para convertirlo en vapor, ¿sí?, sin cambio de temperatura. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, la entalpía de vaporización, ¿sí? O recuerden que el concepto de entalpía hace referencia básicamente a los cambios de temperatura, ¿sí? O los cambios de energía, perdón, ¿sí? Entonces, la entalpía de vaporización es la cantidad de energía, ¿sí?, que yo tengo que suministrarle a un mol de líquido en su punto de ebullición para convertirlo en vapor, pero que no ocurra un cambio de temperatura, ¿sí? Esa es la condición, ¿sí? Entonces, en esta ecuación que está acá, ¿sí?, que nos va a permitir caracterizar la línea que separa, ¿sí? ¿Sí? Si acá tenemos presión y acá yo tengo temperatura, ¿sí? Entonces, si esto es un líquido, sabemos que a esta, por ejemplo, si esto fuera una atmósfera, si a una atmósfera, ¿sí?, y esto fuera, por decir así, no sé, 100 grados Celsius, ¿sí? Entonces, esta línea que está aquí me va a caracterizar, ¿sí?, la línea que separa o la coexistencia entre el líquido, ¿sí?, y la fase gas en el agua, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta ecuación que está acá, ¿qué es lo que dice? Dice que el logaritmo natural de la presión 2, ¿sí?, que sería la presión, eh, bueno, ahí podemos ver si es que
si tomamos como presión 2 la del líquido o presión 1 la del gas, va a ser igual a la entalpía de vaporización, la constante real de los gases, TU, el de la temperatura inicial, menos la temperatura final que alcanza el componente, ¿sí? Por eso es 1 ahí, porque es un solo componente. En este caso, si es agua, entonces la temperatura a la cual arranca el sistema versus la temperatura a la cual llega al sistema y comienza a producirse el cambio de fase. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Vamos, preguntas, dudas, consultas. Profe, pero en este caso la entalpía de vaporización, esta la hay que sacarla así como restando al final con el inicial o eso lo van a dar. No, eso viene dado. Todas las entalpías están calculadas experimentalmente. Ya. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de ejercicio te puedes encontrar? ¿Sí? Por ejemplo, calcule la presión de vapor del agua a 35 grados Celsius con la información proveniente de las tablas. ¿Sí? Entonces, para empezar con la ecuación de Clausius-Clapeyron, se deduce que necesitamos 4 datos para obtener un quinto dato. Como hay que calcular la presión de vapor, entonces necesitamos 2 temperaturas, una presión y la entalpía de vaporización. Entonces, si la presión 1 de vapor desconocida a temperatura 1, es decir, 35, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, que es calcular la presión de vapor del agua a 35 grados Celsius, transformamos a Kelvin. ¿Sí? Después elegimos los datos conocidos de la presión 2 y temperatura 2 a una temperatura próxima a 35, por ejemplo, 40 grados Celsius. ¿Sí? Presión 2, se colocan esos valores a partir de la información que te provee el ejercicio. El valor de entalpía también se saca de una tabla, ¿sí? Por tanto también es una información que se entrega, ¿sí? Y por tanto al sustituir los valores se tiene que, básicamente la presión de vapor del agua a 35 grados Celsius va a ser de 53,3 miligramos de mercurio, ¿sí? Ahora, toda la información anterior se extrae de tablas o se proporciona en un ejercicio porque básicamente para poder calcular la presión de vapor del agua a 35 grados Celsius usando la ecuación de Clausius-Clapeyron, necesitas 4 datos, ¿sí? Para poder obtener un quinto dato, que en este caso sería la presión 1, ¿sí? De la sustancia, en este caso agua, cuando la comparas, por ejemplo, el agua a 40 grados Celsius, ¿sí? Es decir, siempre se necesita de un valor adicional para poder calcular la presión de vapor utilizando la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿De acuerdo? Profe, pero en ese caso como que decía elija, entonces la presión 2 y la temperatura 2 la tomamos nosotros, la decisión Sí, de qué es. sí. Ya. Debe partir siempre de datos conocidos, ¿sí? Y la idea es siempre trabajar con valores más o menos próximos, ¿de acuerdo? Acá tenemos más ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, el punto de ebullición normal del etanol es de 78,3 grados Celsius y su calor molar de vaporización es de 39 kJ/mol. ¿Cuál será la presión de vapor en torno del etanol a 50 grados Celsius? ¿Sí? Entonces, sabemos que el punto de ebullición normal de un líquido es la temperatura a cual su presión de vapor es de 760 torr. Así que tomamos como una de las condiciones. Entonces queremos obtener la presión de vapor a otra temperatura, ¿sí? Y conocemos el calor molar de vaporización. Entonces utilizamos la ecuación de Clausius-Clapeyron, entonces se despeja P2, que es la presión de vapor del etanol a esas condiciones, ¿sí? Que sería la presión 2. Entonces, la presión 1 sería 760 torr, el calor de vaporización nos lo da el ejercicio, ¿sí? La ley de constante de los gases la sabemos. Bueno, acá ya no estamos trabajando con 0,032 atmósfera litros mol Kelvin, sino que estamos trabajando con
ya Joule, mol, Kelvin, por tanto ya es 8,3. Ojo con esa pequeña diferencia, ¿sí? Ahí como hay un cambio de unidades, entonces tenemos que trabajar, ya no trabajamos con 0,032 atmósfera litro mol Kelvin, sino que estamos trabajando con Joule, mol, Kelvin, ¿sí? Por tanto el valor de la constante cambia, varía, porque cambian las unidades. ¿Sí? Nos están diciendo que estamos pasando de la temperatura 1, que sería 78,3 grados Celsius, transformados a Kelvin son 351, ¿sí? Y queremos llevarlo a una nueva temperatura, ¿sí? Que sería 50 grados Celsius. Pasado a Kelvin serían 323,2 Kelvin. ¿Sí? Y entonces ya ahora que simplemente se despeja la ecuación, aplicamos los valores y eso nos da que cuando el etanol, ¿sí?, es calentado a 50 grados Celsius, su presión de vapor, ¿sí?, va a ser ahora de 273 torr, ¿sí?, que sería una forma de poder calcular esas presiones de vapor, ¿sí? Entonces, finalmente, aquí tenemos distintas propiedades de los líquidos, ¿sí? Fuerzas de cohesión, viscosidad, tensión superficial, calor específico, presión de vapor, tasa de vaporización, punto de ebullición, calor de vaporización, líquidos volátiles, líquidos no volátiles, donde sus atracciones intermoleculares en caso de los líquidos volátiles son débiles y las no volátiles son fuertes. Entonces, la viscosidad de un líquido volátil va a ser baja, mientras que un líquido volátil, no volátil va a ser alta. La tensión superficial en un líquido volátil va a ser baja, mientras que en un líquido no volátil va a ser alta. El calor específico de un líquido volátil va a ser baja, mientras que un no volátil va a ser alta. La presión de vapor en un líquido volátil va a ser alta, y eso explica que sea volátil, mientras que un líquido no volátil va a ser baja. El punto de ebullición en un líquido volátil va a ser bajo, ¿sí? Es decir, pasa prácticamente de líquido a vapor a temperaturas muy bajas, mientras que un líquido no volátil requiere de altas temperaturas para ebullir. Y finalmente el calor de vaporización en un líquido volátil va a ser bajo, mientras que un líquido no volátil va a ser alto, ¿sí? Hay más ejercicios, pero vamos a quedar hasta acá para no saturar, porque Fanny nos dice que estamos en la hora. Muchísimas gracias, Fanny, por recordarnos allí sobre ello. ¿De acuerdo? Bien, hablamos harto, vimos hartos temas. Los invito a que ahora en la sesión de laboratorio puedan ponerlos en práctica. Pueden ir con Juan también, en la medida que van revisando el video, puedan ir mirando todos estos temas que estuvimos discutiendo en la sesión de hoy y pregunten, pregunten y pregunten. Quedamos hasta acá entonces. Nos vemos mañana. Hasta entonces. Muchísimas gracias. Nos vemos, profe, cuídense. Nos vemos, Chao, profe. profe. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien.